En Perspectiva presenta La Mesa TIC. Una hora para discutir a fondo las últimas tendencias de tecnologías de la información y la comunicación, los cambios que plantean en la vida cotidiana y la producción, y el potencial de ese sector en la actividad económica nacional. La Mesa TIC es una presentación de INCO para su producto Atlassian Gira Software, con el auspicio de Bantotal, Quanam, Netgate, Sigfe, Elegí Bien, Elegí Sigfe y Quantic Group. Más de 40 años al frente de la tecnología. ¿Pueden conocer ustedes algún profesional extranjero que haya elegido Uruguay para venir a trabajar y quedarse a vivir? ¿O algún talento uruguayo radicado en el exterior que decidió pegar la vuelta? ¿Qué atractivo le vieron ellos al país? ¿Por qué lo eligieron frente a otras opciones? La CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, viene trabajando hace años para que trabajadores calificados de todo el mundo se radiquen en Uruguay. El objetivo es, en parte, paliar la escasez de mano de obra que afecta a un sector en constante crecimiento. Pero también que profesionales extranjeros y uruguayos que residen en el exterior puedan volcar sus conocimientos aquí y consolidar al país como un polo de innovación. En esa línea, a mediados de agosto, el Parlamento aprobó por unanimidad una ley que otorga beneficios fiscales a quienes deseen instalarse en Uruguay para trabajar en el sector TIC. ¿Qué importancia tiene la migración calificada en este rubro? ¿Por qué es importante para el país? Bueno, de eso vamos a conversar en los próximos minutos en esta nueva edición de La Mesa TIC. Les voy a presentar a quienes nos acompañan. Está Natalia de Micuri, que es ingeniera de sistemas, jefa del país de Tata Consultancy Service. Natalia, bienvenida. ¿Todo bien? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Carlos Fournier, que es ingeniero electricista, gerente de la unidad de tecnología global de BAFS. Carlos, bienvenido. ¿Todo bien? Muchas gracias, buenos días, todo muy bien. Chiara Toscani, ingeniera de sistemas, directora de UKG Uruguay. Chiara, bienvenida. Muchas gracias, buenos días, encantada de estar acá. Y Ernesto Kimmelman, que es arquitecto, vicepresidente de World Trade Center Montevideo, presidente de Piso 40, el Club de Ejecutivos de Montevideo. Ernesto, bienvenido también, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, buenos días. Bueno, a ver, una pregunta así disparadora. Hasta hace algunos años, y desde hace tiempo, ¿verdad? Este no es un tema 100% nuevo, hace tiempo que está en la agenda de las empresas tecnológicas el atraer inmigración extranjera. ¿Por qué impulsar la llegada de talento desde afuera para disparar la discusión? A ver, ¿qué le aportan? ¿Quién quiere arrancar? Ernesto, te había tocado, creo, la Sí, yo tal vez nosotros lo hemos mirado desde otro punto de vista. En mi condición de vicepresidente de World Trade Center, estoy al tanto de la necesidad que tienen las empresas del conocimiento de conseguir talento. El problema de estas empresas, hasta tanto sabemos, no es tanto conseguir clientes, sino cómo cumplir con los contratos que han conseguido, y para eso precisan talento. La formación del talento lleva tiempo, es un proceso de entre 3 y 5 años, además de tener las personas a quienes formar. Sin embargo, traer talento del exterior, que es una actividad que Uruguay ha hecho en el otro sentido durante décadas, enviar talento al extranjero, podía ser una buena medida. Personalmente estaba preocupado porque Uruguay sigue siendo un país pequeño, la población es un país que tiene muchas vacas, muchas ovejas, pero pocos humanos, y lo cierto es que por la vía natural el país difícilmente crezca. La Dirección Nacional de Estadística y Censos nos ha demostrado que pasan los lustros y los números son siempre los mismos. Y ahora ya se aventuró, ¿no? El nuevo censo no va a arrojar que no llegamos ni siquiera a esos 3,5 millones que en algún momento proyectamos ser, ¿no? Exactamente. Entonces, el país necesita más población. Y si conseguimos que venga a Uruguay, que inmigre una población con un buen poder educativo, con una buena capacidad de educación y con la capacidad de integrarse a nuestra sociedad con una cultura afín y similar, sería fantástico. Entonces, de ahí surgió la idea y a partir de ahí se empezó a promover, ¿no? que existiera una condición particular
para ese talento, para atraer ese talento a nuestro país. Los demás, a ver qué dirían como aporte, qué le suman los extranjeros que llegan a nuestro país a trabajar en el rubro de las TIC. No, yo creo que históricamente en el caso, por ejemplo, de Tata Consultancy Services, para poner un ejemplo un poco particular, 20 años atrás, cuando comenzamos en el 2002, el mercado de TI era bastante diferente en el país, había más egresados y había la oferta laboral era un poco diferente. El ejemplo de ustedes debe estar muy presente en los oyentes, ¿no? Porque tenemos todo lo que fue esa primera etapa de instalándose una empresa como Tata Consultancy Services, que implicó la inmigración de muchos indios, sobre Exacto, todo, ¿no? Exacto. ¿Y qué ha pasado desde entonces? A ver. Y bueno, por eso en aquel es una momento, empresa que comenzaba y siempre, hasta el día de hoy, se basa en la capacitación, como mencionaba Ernesto, que es algo que lleva bastante tiempo. Entonces, en ese momento, la inmigración y el talento que venía desde la India para poder capacitar y traer eso, que es una empresa que tiene más de 50 años a nivel global, pero poder traer esto e instalarse acá hace 20 años y decir, bueno, empezamos a atender clientes, fue el primer lugar en Latinoamérica que se instaló hace 20 años y empezamos a atender clientes desde Latinoamérica. Y para eso esa migración fue necesaria. Hasta el día de hoy mantenemos un buen talento que viene desde la India y mantiene eso porque, bueno, desde los 600.000 asociados que tenemos en TCS, más de 400.000 están en India y es donde se forjan nuestros centros de excelencia y todo. Y entonces esa migración para nosotros es muy necesaria para seguir trayendo ese talento, para seguir capacitando a la gente que está acá y poder seguir teniendo las últimas tecnologías en nuestro país. Entonces esa capacitación la genera. Y bueno, durante estos 20 años eso ha ido cambiando, porque nuestros clientes han ido valorizando lo que es Uruguay, y Uruguay se ha posicionado en la escala global como un centro excelente que ha dado un valor agregado y servicios de excelente calidad. Pero tenemos ese tema de la escala. La escala es siempre lo que se menciona. No podemos crecer al paso que precisamos. Y ahí es donde también la migración se precisa, y nosotros siempre lo mencionamos. No solo son los 3,5 millones de Uruguay, sino que tenemos toda Latinoamérica también como lugar para captar talento. Y eso es súper necesario para nosotros. En Tata concretamente lo que señalan es, a ver, cómo respecto a esa evolución, en el origen, ¿cuántos eran indios? Bueno, se ha mantenido, tal vez al principio, si yo recuerdo cuando ingresé los primeros días, ¿sí? había bastante porcentaje de indios, pero siempre la idea fue mantener el talento local. Hoy en día en Latinoamérica más de 90% es talento local, porque la idea siempre es capacitar a las personas que están en la región. En Uruguay, como atendemos servicios globales y nuestros clientes son de Norteamérica y Europa, más de un 75% son locales, pero un 25% son extranjeros. ¿Y ahí dentro de los extranjeros, de dónde? Y bueno, la mayoría son de India, más del 70% son indios, y el resto son de Latinoamérica, con gran porcentaje de Argentina, Brasil, hoy en día Venezuela, pero más que nada nosotros tenemos presencia en 9 países de Latinoamérica y hablábamos siempre, apostamos mucho a hacer ferias de empleo en Argentina, Brasil y distintos países de Latinoamérica para captar talento que vengan a trabajar acá, talento altamente especializado a que venga a atender las necesidades actuales y reales que los clientes tienen hoy en día. Vamos al caso de BAF, Carlos. Primero, presentaros la empresa, capaz que tenemos que hacer es una mini presentación y después hablamos de qué pasa en materia de personal extranjero. Cómo no, sobre todo para los más jóvenes que no tuvieron acceso a productos, digamos, que minoristas, como cuando yo era un poco menos joven y compraba cassettes, BAF. Hoy no hay productos de repente en el minoreo, quizás sí en el agro de la empresa. Pero bueno, BAF es una empresa de origen alemán, probablemente el holding de industria de química más grande del mundo. Somos unos 110.000 colaboradores en el mundo, de los cuales un poco más de 1.000, un poco por encima de los 1.000, estamos localizados aquí en Uruguay. Para tener una idea de la cercanía que la empresa tiene, 1 de cada 2 autos en el mundo fue pintado con pigmentos BAF. Es una empresa súper innovadora que sostiene un montón de patentes que usamos todos los días, como las bolsas biodegradables de los supers o las suelas de espuma de alguno de los calzados deportivos que usamos para hacer running.
Y bueno, esto obviamente acarrea una necesidad enorme de adopción de tecnología y de digitalización de distintos procesos. Bueno, desde acá en Uruguay, que se brindan servicios de todo tipo para las empresas de BAF en las Américas, la digitalización juega un rol fundamental, y bueno, y es así que desde Uruguay brindamos servicios para nuestra propia empresa, digámoslo, pero sí para entidades legales de BAF en otros países, para atender estas necesidades, ¿no? Y yo creo que BAF lo ha hecho con un singular éxito, luchando contra muchas de las cosas que sin duda las empresas que tenemos representación en el mercado uruguayo tenemos, que es dar a conocer el Uruguay, dar a conocer las bondades que tenemos y también ser muy honesto en las limitaciones. Si uno genera la expectativa de hacer, por ejemplo, no sé, un ramp-up, un crecimiento de 300 posiciones en un semestre, seguramente estemos generando expectativas que no podamos cumplir y que nos estemos proponiendo fracasar. Entonces hay que ser muy honesto cuando proponemos objetivos de lo que podamos cumplir desde Uruguay. Y bueno, hemos sido bastante exitosos en captar talento, personas extranjeras, profesionales extranjeros en las distintas áreas. Hoy más o menos un 15% de lo que es la fuerza de trabajo de BAF en Uruguay son profesionales extranjeros, viendo de distintos países, sobre todo de las Américas. Pero ese porcentaje, cuando vamos a posiciones de tecnología, crece hasta un 40%. Y eso tiene que ver con la necesidad de captar conocimiento a una gran velocidad. Esto que decía de formar un área rápidamente, no da tiempo a las empresas a orgánicamente a capacitar el talento. Ahí es donde precisas acudir a esa mano de obra. Lo que trae es conocimiento, a veces conocimiento de punta, que también hay que ser claro que no todo el conocimiento se genera en Uruguay, y lo otro es experiencia en distintas áreas, plataformas que uno necesita desarrollar rápidamente para atender una necesidad, y eso tiene que ir acompañado de alguna planificación para retener ese conocimiento, retener a las personas, pero también retener el conocimiento en caso de que las personas vuelvan a emigrar o a fluctuar. Kiara, en tu caso, contemos primero a qué se dedica UKG en Uruguay y después sí, cómo ha sido la experiencia con el talento extranjero. Perfecto. Bueno, UKG es una empresa americana, somos una tecnológica, tenemos 16.000 colaboradores en el mundo. Lo que hacemos es desarrollo de software, hacemos una suite de gestión de todo lo que es Human Capital Management, que es gestión de capital humano, con un gran diferencial que es, bueno, nuestro propósito son las personas. Entonces desarrollamos un software que nosotros le llamamos como tecnología de vida, que es tecnología para la vida laboral. Y la gran misión de UKG en el mundo es que todas las empresas sean excelentes lugares para trabajar. Hace un par de años adquirimos Great Place to Work, que seguramente acá en Uruguay se conoce bastante, así que es esa unión de, bueno, todo lo que es el sentimiento del empleado, ayudarlo con un software que lo ayuda, bueno, en todo su ciclo de vida dentro de una empresa. En Uruguay, hace aproximadamente 1 año y medio, decide instalarse UKG en Uruguay, y creo que justo este tema es muy relevante. Nosotros estamos en toda esta etapa de crecimiento. Ya se instalaron, ahí está, pero se instalaron inicial. En este último tiempo con este tema en la agenda a full, ¿no? Porque ya estaba el proyecto de ley sobre la vuelta. Con este tema a full, a ver, UKG se instala haciendo una adquisición de otra empresa estadounidense más chiquita que estaba acá en Uruguay. Entonces arrancamos con un pequeño centro de ingeniería, pero éramos 36 personas hace 15 meses, ahora somos 150. O sea que ese crecimiento tuvo que darse rápido. UKG, ¿y ahí cómo es la composición? Ahí tenemos un 20% de extranjeros, 80% talento local. Lo que empezás a ver ahí es, bueno, qué capacidad yo tengo de entrenar, un poco lo que estaban hablando recién, qué capacidad tengo de absorber juniors. Yo más de un 20% de mi población no puede ser personas sin experiencia, con una mínima experiencia laboral. Entonces ahí es donde empezás a decir, bueno, qué talento es el que no consigo en Uruguay. O también esto de traer diversidad, ¿no? Diversidad de, venís de otra cultura, traes otras opiniones, enriquece un montón a los equipos también, eso. Yo como soy súper
fiel creyente de que la diversidad en los equipos aporta muchísimo, y bueno, eso lo empezás a construir también trayendo talento de otros países. Construir un centro de excelencia en Uruguay no es una tarea sencilla, porque por esto mismo tenés talento increíble, pero tenés también la escasez de talento. Y salir a buscar afuera, bueno, tiene sus temas también. Tenés que competir con un poco, bueno, con otras empresas que te pueden contratar directamente desde afuera, competís con otros destinos que a veces pueden ser más atractivos que Uruguay. Yo creo que esto de la ley nos ayuda un montón a ser más competitivos y a decir, bueno, si es Estados Unidos, por ejemplo, ahora el gran lugar donde la gente, bueno, de Latinoamérica intenta irse o trabajar desde, como que accedes a ese pool de talento que nos cuesta un poquito más cuando no tenemos leyes que nos ayudan y que benefician al trabajador. Ernesto, te iba a preguntar, cuando mencionabas esto de World Trade Center y de Piso 40, de cómo empezaron a ver la necesidad de las empresas, ¿estamos hablando solo particularmente de las TICs o hay otros rubros similares que tienen gran parentesco que también demandan de esta inmigración? Sí, yo creo que lo que nosotros percibimos que era fundamentalmente estaba localizado en las TICs, esa necesidad imperiosa de obtener talento, ¿no? Creo que otras industrias todavía lo consiguen localmente. Pero básicamente era la industria del conocimiento la que estaba pidiendo a gritos una solución de este tipo. Un aspecto que creo que dejaban así como ver ustedes en los distintos comentarios a propósito de las experiencias. Estamos hablando de, por más que las TICs estén demandando mucha mano de obra, acá no estamos hablando sobre todo de gente que está empezando en el rubro. ¿A ustedes les interesa o salen más proactivamente a cazar talento, entre comillas, ya calificado, ya con un tramo de experiencia interesante? Sin dudas, es así. Si bien los procesos migratorios también traen gente junior y bueno, a eso voy, te podés cruzar con un junior que es de otro país, que emigró, pero el gran objetivo es captar conocimiento formado para poder absorber esos saltos que tus clientes internos, externos, en los casos que de acá en la mesa te piden que atiendas rápidamente, ¿no? Entonces sí, primordialmente las estrategias son captar talento senior, talento en las áreas donde uno no tiene o por volumen o también por la falta de variedad en lo que es la industria uruguaya. Hay un montón de plataformas estándar de mercado que en Uruguay las empresas uruguayas no acceden por costo, por ejemplo. Entonces tenés que buscar gente con experiencia de otros talentos para empezar a generar ese conocimiento. Porque lo que está claro es que desde Uruguay vamos a brindar servicios para el extranjero. Entonces, claro, no necesariamente el mercado uruguayo genera experiencia en estas herramientas. Y ahí también entra el tema de la diversidad, que sin duda está buenísimo. A mí me encanta, cuando hace muchos años entré a mi primer trabajo en una multinacional, está buenísimo eso de sentir distintos idiomas, distintos acentos. Pero además pensando propiamente en la entrega del servicio que brindamos, nuestros clientes son de diversas culturas. Nosotros quizá tengamos un cliente en Uruguay o dos o tres, pero sin duda que es una industria que trabaja hacia afuera. Y el incorporar estas distintas culturas también nos acerca a nuestros clientes, a quienes reciben nuestros servicios. Así que es un combo que está bueno, que funciona, que tiene sus problemas de competitividad, que tiene sus problemas de arraigo, tiene una serie de obstáculos que podemos trabajar juntos entre empresas y gobierno para acortar, pero que es una ecuación positiva sin duda para las empresas de servicios y en particular de tecnología, ¿no? ¿Alguien? No, yo quería agregar un punto que para nosotros que es súper valioso. Yo creo que el Uruguay, y esto es algo que lo hemos discutido internamente en la empresa, ha seguido generando talento junior muy valioso. Creo que tanto la CUTI como Plan Ceibal, como diferentes organismos han seguido apostando a generar ese talento. De hecho, en los últimos 2 años, para traer unos números, nosotros hemos capacitado de entre 200 y 300 personas dentro de la empresa, con planes de capacitación que hacemos in-house nosotros, con entrenamiento de 3-4 meses, que como decíamos, lleva tiempo que esta persona pueda salir a atender a los clientes. La clave del talento que por lo menos nosotros vamos a buscar al exterior es esa gente senior que pueda venir
a entrenar a los junior o a trabajar a la par del junior o a atender directamente al cliente el día 1, que tal vez acá con esos planes de entrenamiento llevan tiempo. Esa persona que ya trae la experiencia para trabajar el día 1, tanto de India o de los países de Latinoamérica. Yo les preguntaba eso a propósito de el nivel de experiencia, porque tenemos claro que hay una generación más joven que está como más proclive también, ¿no? a salir, a buscar nuevos desafíos, que le interesa, capaz que está en un momento de la vida también que hace más fácil el hecho de que emigre, que decida irse a vivir a otro país. Esta población a la que ustedes apuntan capaz que tiene otras características, no sé, mayor estabilidad, por ejemplo, también, porque ese es un tema, ¿no? Los traen, bueno, logran y tenés que traer, captarlo. En muchos casos vienen con toda una familia atrás que también tenés que pensar qué van a hacer. A nosotros también nos pasaba que en un momento dijimos, bueno, y si en vez de senior también vamos como por un mercado semi-senior, cercanos en la región. Quizá ahora con la ley esto ayude, no le alcanza el sueldo para venirse, o una persona que aunque todavía no tiene un seniority muy elevado, capaz que, no sé, o ya está casado, tiene un hijo, y es difícil sobrevivir en Uruguay con los costos de Uruguay si no tenés también un sueldo importante para toda una familia. Entonces ahí también hay un tema que aunque querés moverte un poco a decir, bueno, capaz que el talento junior, totalmente de acuerdo, nosotros lo encontramos muchísimo en Uruguay, y la verdad que ha sido experiencia fantástica capacitar gente sin experiencia o convertir o usar los programas que tienen muchas de las organizaciones gubernamentales en Uruguay para ayudar a capacitar. Después te queda un talento ahí en el medio, capaz que entre 3 y 5 años, que decís, bueno, a veces tampoco te alcanza con lo que hay en Uruguay. Como te lleva un tiempo, dices, bueno, hoy por hoy es difícil traer personas en un salario intermedio también a vivir a Uruguay. Creo que ahí la ley esta nos va a dar una mano, va a haber que analizarlo exactamente, y no es para todas las empresas, pero eso ayuda. Eso les iba a preguntar, a ver, antes de pasar a los detalles de la ley, ¿no? y el empujón que significó la ley como tal. ¿A qué tipo de beneficios tienen que apuntar ustedes como empresas para ser efectivamente atractivos, ¿no? Porque estamos hablando de un mercado que está, obviamente no es solo acá dentro de Uruguay que se esté necesitando recursos humanos en las TICs, ¿no? ¿Cómo hacen entonces para pelear en ese mercado tan grande a la hora de cazar esos talentos? Lo que ha redundado en un particular éxito, en el caso BAF al menos, es en el apoyo en el proceso de landing, de llegada, ¿no? Tiene un costo, por supuesto, que las empresas afrontamos, pero sin dudas, y creo que cualquiera de nosotros, si mañana tenemos que pegar un salto a otro país, quizá lo que más nos preocupa es ese proceso de decir, bueno, ¿dónde voy a vivir? ¿Cuánto cuesta vivir? ¿Cómo obtengo la documentación y los permisos? ¿A qué colegio voy a mandar a mis hijos? Salud. Las personas hasta que no pueden tramitar una residencia y una cédula de identidad no tienen cobertura médica, por ejemplo. Uh-huh. Todo ese tipo de aspectos que en el caso particular de BAF hemos ido atendiendo, sin duda son un gran apoyo para que la persona tome una decisión, ¿no? En ese proceso que hay que ser muy honesto, porque lo que ninguna de las dos partes quiere es fracasar rápido, ¿no? Claro. Que la persona se arrepienta rápido, porque una cosa es si una persona decide volver a su país o emigrar después de 3 años y dejarte conocimiento, de formar a un junior, y otra cosa es si la relación fracasa los primeros 6 meses, es trágico, vamos a decirlo así. Entonces hay que asegurarse de tener un intercambio muy honesto con los candidatos que aplican desde otros países, y ese apoyo primario en el landing es fundamental. Y ahí hay mucho trabajo de las empresas, y de las empresas en coordinación con distintos organismos y con distintas agencias gubernamentales. Eso te iba a preguntar, pero le facilitan, directamente el beneficio, ¿a qué punto llega? A decirle, bueno, no sé, el colegio de tus hijos te lo pagamos por 1 año, o por lo menos brindar sobre todo mucho asesoramiento, ¿es? Todo, un combo, cada empresa tendrá su combo. En el caso de BAF ofrecemos algún tiempo para lo que es un proceso de look and see, digamos, de poder que la persona tenga un lugar donde hospedarse mientras elige un lugar donde vivir, acceso a garantía de alquiler, por ejemplo, bueno, cobertura de seguro privado de salud, porque la persona no tiene acceso a menos al sistema, al FONASA,
ayuda para el cuidado de menores que necesiten cuidado de personas a cargo. O sea, hay un combo de cosas que ofrece BAF. Seguramente cada uno de nosotros puede contar distintos beneficios y sin duda asesoramiento, ¿no? Imagínate, si nosotros a veces tenemos que ver cómo hacer para gestionar un documento, una persona del extranjero no sabe cómo gestionar su cédula, qué documentos tiene que traer, todo un proceso de aterrizaje, de llegada, que uno tiene que ayudar a que sea lo menos traumático posible y que una vez terminado y la persona está sentada acá, haya la menor cantidad de sorpresas, ¿no? La primera sorpresa siempre sigue el súper, pero bueno. Bueno, ahí tocas un tema delicado que era de los puntos que les iba a preguntar, ¿no? Pero terminemos con la ronda a ver de incentivos que se puede ofrecer o en qué cancha se puede jugar para resultar. Bueno, eso es un poco también algo que hacemos nosotros, además de lo que él menciona, que también lo tenemos. Nosotros tenemos un departamento de migración que te ayuda hasta con los papeles, porque una vez que, sobre todo la gente de Latinoamérica cuando viaja y tramita la residencia acá, tiene que llevar determinados papeles, tratamos de ayudarlos a tramitar los papeles allá, obviamente con el hospedaje cuando llega acá, el pasaje para la familia, seguro de salud, y en este caso nosotros lo hacemos para siempre. O sea, el seguro de salud es algo, seguro de salud privado es algo que lo mantenemos para todos los extranjeros que viajan, como un beneficio, pero además el schooling fee para poder mantener, sobre todo para la gente que viaja con idiomas, que pueda mantener algo bilingüe para sus hijos, o sea, una educación bilingüe. Pero también hacemos esto del costeo, hacemos una simulación, tenemos una simulación de costeo para que no tengamos sorpresas, porque claro, ellos... Sí, porque calculan el sueldo en dólares, pero pensando en lo que gastan en su país, no necesariamente lo que gastan acá. Y bueno, ahora es más sencillo, con esta ley es más sencillo calcular también cuál va a ser su sueldo neto, hermano, claro. Porque hoy en día también explicar cómo funcionaba el IRPF y demás, y poder llevarles del sueldo bruto al sueldo en mano, de sueldo grosso y demás, era algo que tratábamos de acompañarlos para poder entender, bueno, si te venís con tu familia, estos van a ser tus costos más o menos promedio, para que el landing sea lo más positivo posible. Sí, a nosotros nos pasó mucho también con la población de Cuba. Tenemos unas 20 personas que vinieron de Cuba, y es la educación financiera también, ¿no? Es el educarlos en cómo funciona el Uruguay, que es desde cosas básicas como, bueno, las tarjetas de crédito, acceder a un montón de información que, dependiendo de dónde vengas también, estás más o menos acostumbrado a tener. A nosotros hay cosas que nos resultaban como muy básicas y tuvimos que aprender, bueno, no, mira, esto tiene que haber todo un sistema de educación financiera para estas personas que vienen, por ejemplo, de Cuba. Y hay países donde la persona viene con... que tenemos que tener cuidado también. El que viene de Cuba y de Venezuela se quiere ir. Entonces se quiere ir y piensa que todo lo que va a haber del otro lado es mejor. Ajá. Y a veces nos pasa que, claro, cuando llega acá y se enfrenta, bueno, primero al súper y después al alquilar una vivienda y al colegio de sus hijos y todo, se da cuenta que, bueno, que no es tan sencillo. Entonces, ese proceso de nosotros como empresa estar preparados para que la persona que trajimos se quede con nosotros, que después vamos a tener un montón de cosas, ¿no? De que le guste el trabajo que le ofrecemos, que la cultura de la empresa lo ayude a mantenerse, pero que ese primer paso que da y la llegada al Uruguay tiene que ser muy, muy cuidada, y que tiene que haber un entendimiento al lado de la empresa de tu realidad, de dónde venís y la realidad donde vas a llegar. Eso es fundamental. ¿Les parece? Hacemos una pausa y enseguida me cuentan a ver qué es lo que le dicen los extranjeros en general a propósito de la llegada, o sea, o por qué miran a Uruguay a la hora de también de inmigrar, ¿no? ¿Qué les resulta atractivo? ¿En qué punto podemos competir bien y ser atractivos como destino? Enseguida volvemos con esta mesa TIC a propósito de, bueno, ¿puede convertirse Uruguay en un país atractivo para recursos humanos calificados del exterior? De eso estamos conversando. Volvemos enseguida para ver eso, qué miran los extranjeros a su llegada a Uruguay, por ejemplo. ¿Puede convertirse Uruguay en un país atractivo para atraer recursos humanos calificados del exterior? La CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, viene trabajando en este tema hace años. El objetivo es, en parte, paliar la escasez de mano de obra que afecta a un sector en constante crecimiento. Pero también que profesionales extranjeros y uruguayos que residen en el exterior puedan volcar su conocimiento aquí y consolidar al país como un polo de innovación.
En esa línea, a mediados de agosto, el Parlamento aprobó por unanimidad una ley que otorga beneficios fiscales a quienes deseen instalarse en Uruguay para trabajar en el sector TIC. ¿Qué importancia tiene la migración calificada en este rubro? ¿Por qué es importante para el país? Bueno, de eso estamos conversando en esta nueva edición de la Mesa TIC. Estamos con Natacha de Micuri, que es de Tata Consultancy Service, con Carlos Fournier, que es de BASF, con Chiara Toscani de UKG Uruguay y con Ernesto Kimmelman, que es vicepresidente del World Trade Center y de presidente de Piso 40. A ver, miraba los mensajes. Veía, por ejemplo, acá hay un oyente que plantea, cuyo celular termina en 469, dice: por más leyes que tenga Uruguay, es muy caro vivir en este país. Tengo 2 hijos trabajando en las TIC que viven afuera, en Europa, uno en Europa y otro en México, donde se dan lujos que acá es imposible. Los sueldos acá todavía no son atractivos para lo que es el costo de vida, plantea. ¿Cómo ven ese punto? Quedaba mencionado en lo otro, pero vayamos a eso, a la realidad en el día a día. Los extranjeros que llegan, ¿con qué panorama se encuentran efectivamente más allá de esas expectativas, ¿no? De estar alineado en cuanto a las expectativas? Creo que Uruguay ya es atractivo. Vamos por el lado Carlos. Positivo. Creo que Uruguay ha desarrollado consistentemente a lo largo de un tiempo una buena reputación como un lindo lugar para vivir, porque recordemos que acá estamos hablando de un tema que implica la relocación de la persona, ¿no? El arraigarse y el residir en Uruguay. Por lo tanto, lo más atractivo que tiene que encontrar es el vivir y trabajar. Y Uruguay se ha ido posicionando en ese lugar, creo que claramente con un salto hacia adelante durante lo que fue la pandemia de COVID, que hizo que la reputación de Uruguay como un buen lugar para vivir fuera aún mayor. Y tiene algunas características que las personas buscan, la famosa tranquilidad, que a veces con los más jóvenes juegan contra, porque capaz que somos demasiado tranquilos, pero la tranquilidad para desarrollar la vida familiar y proyectar a años para adelante es una característica que Uruguay tiene como un diferencial competitivo con otros lugares donde residir y arraigarse. No quiere decir que no tengamos un montón de retos. Sin lugar a dudas, el balance salario, o mejor dicho, el poder adquisitivo, lo que te queda entre el salario y el costo de vida, es un reto comparado con otros países de la región, con Europa, pero bueno, creo que estamos jugando el partido, ¿no? En ese sentido lo estamos jugando y tenemos que, al igual que otros destinos hacen, utilizar todos los argumentos, ¿no? Todos los pros que tiene Uruguay. Yo creo que, ¿cómo nos vendemos? Sí, a ver. Yo creo que Uruguay en ese sentido tiene condiciones y características muy particulares en forma objetiva y en forma subjetiva si lo comparamos con el resto del barrio en el cual estamos insertos, ¿no? Lo que está pasando en Argentina, en Chile, en Perú, Brasil. Hay una cantidad de problemas que hacen que además las condiciones de Uruguay se destaquen más. Un país que tiene reglas claras, que respeta sus compromisos, que tiene un sistema judicial confiable, que puede ofrecer una calidad de vida que en pocas partes del mundo se pueden obtener. Nosotros ahora estamos construyendo World Trade Center Punta del Este, por lo cual además me toca estar parte de la semana allá, y la verdad que vivir allá, que es un aspiracional de casi todos los uruguayos. Yo siempre digo, los uruguayos tenemos 2 aspiracionales: uno es irnos a vivir a Punta del Este cuando nos retiremos, y otro tener un restaurante. Y lo cierto es que mucha gente está con la cabeza pensando en ir a vivir a Punta del Este, que es una ciudad fantástica, que tiene una capacidad locativa enorme y ociosa durante 350 días al año, ¿no? Con condiciones de naturaleza y de deportes al aire libre y de una oferta fantástica. Y todo eso lo podemos ofrecer. Es verdad, coyunturalmente Uruguay está caro. Es una situación que estamos padeciendo en la industria de la construcción, la está padeciendo el agro. Hay muchas industrias del país que están enfrentando una situación que fue imprevista y que se está dando, y que yo supongo que en algún momento se va a reparar. Pero lo cierto que Uruguay como país tiene una oferta fantástica, que tenemos que saber y aprender a comunicar, pero que tenemos esas condiciones, ineludiblemente, indudablemente las tenemos.
Me dejaste pensando con eso porque también es cierto que hoy en día y cada vez a medida que se facilita más también el trabajo a distancia, uno puede decir, bueno, cuántos profesionales hay desde acá y en el sector de las TIC trabajando para el extranjero, ¿no? Hoy sigue pesando, o sea, cuando uno tiene que poner en la balanza lo que implica una relocalización versus las facilidades también que hay en el trabajo a distancia, ¿no? ¿Cómo cierra esa ecuación? ¿Con qué panoramas se encuentran para el extranjero? Porque hemos hablado de cuántos tienen acá, ¿no? Trabajando acá. Pero también apelan a mano de obra que no se relocalice necesariamente. ¿Que no se relocalice y trabaje para acá? Claro. Bueno, no es el caso nuestro, porque nosotros, en nuestro caso es traer la gente que trabaja desde acá porque tenemos filiales en otros países y en ese caso trabajarían desde ahí. Desde el punto de vista local, para contarte una experiencia nuestra, sí, antes de tal vez atacar eso, nosotros, como te decía, tenemos 9 filiales en Latinoamérica y nos pasa mucho que la gente quiere venir a trabajar desde acá. Y nosotros, al ser una empresa global, con presencia en más de 46 países, tratamos de apostar a esa diversidad y llevar gente también para afuera. Y nos cuesta mucho que el uruguayo quiera irse. ¿En serio? Sí. Mira, eso era otro punto para... Otro punto, por eso digo, esa calidad de vida que tenemos acá, y yo creo que nos pasa mucho con el extranjero que viene, que mide, y todos, ¿no? Creo que se mide en ahorro, ¿no? Porque vos decís, el Uruguay es caro. Bueno, está el salario y está capaz que el ahorro que uno puede tener. Entonces, pero está la calidad de vida. ¿Dónde vivo yo? Tengo la posibilidad de caminar en la Rambla. ¿Dónde estoy viviendo ahora? Tal vez, no sé, en el ejemplo que uno puede tener en ciudades más grandes como México, San Pablo. Puedo tener diferente ahorro, pero qué calidad de vida. La seguridad. La seguridad. Entonces hay un montón de cosas que uno pone en la balanza, la densidad de población, el tráfico, cuánto me lleva a moverme, cuándo tengo que ir a la oficina. Hay un montón de cosas que llevan en la ecuación acá que apuestan a que o tal vez se vayan al exterior y quieran volver. O se vayan a ir por un periodo de 2-3 años y vuelvan al Uruguay. Entonces Uruguay sigue ofreciendo eso. Sí, es caro, pero sigue ofreciendo eso, que es una cosa que en la balanza sigue pesando muy a favor. Y creo que tal vez a tu segundo punto existe eso que durante mucho tiempo y tal vez durante la pandemia brilló mucho, que fue de ofrecer los servicios personalmente hacia el exterior, o sea, desde unipersonales o desde las personas hacia el exterior, que tal vez lo hacían desde acá, pero creo que también la realidad hoy en día de Estados Unidos, digamos, o de las empresas ha ido cambiando y eso también un poco se ha ido apagando. Eso comentaban en la tanda, ¿no? O antes de empezar. ¿Por qué hoy es más fácil en ese sentido o por qué nosotros quedamos en ventaja sin entrar todavía en los beneficios fiscales, ¿no? De la nueva ley? Pero, por ejemplo, por la estabilidad laboral en relación a lo que pasa con los contratos en Estados Unidos. ¿Se está acortando eso? O sea, los periodos de contratación son cada vez más breves. Yo creo que ahora también lo que empezamos a ver es un poco la realidad de Estados Unidos. Ha cambiado. Muchísimas empresas que contrataban personas de forma remota para proyectos específicos, ese pool de proyectos es cada vez menor y la persona que busca cierta estabilidad, bueno, está viendo que ya no tiene tanta facilidad de acceder a eso que fue históricamente un competidor para las empresas que estamos instaladas en Uruguay y contratamos como empleados y no tenemos acceso a que la persona exporte directamente sus servicios de software. Ese impacto creo que es menor, lo seguimos viendo pero en menor cantidad, entonces la gente también apuesta a trabajar en empresas locales. Y la otra cosa que pasa, y creo que Uruguay está volviendo más atractivo, es que tenemos determinado tipo de empresas instalándose en Uruguay. BASF, KG, Tata Consulting Services, un montón que yo me fui también, mi historia personal, me fui cuando me recibí en Ingeniería de Sistemas, me fui a vivir a Europa durante 10 años. El Uruguay que yo dejé hace 20 años atrás no tiene nada que ver con el Uruguay al que volví, a lo que uno podía acceder para quedarse a trabajar acá, ¿no? Yo era, bueno, ¿dónde me gustaría trabajar en las grandes empresas del mundo? Bueno, en Uruguay en ese momento no había ese tipo de empresa, o muy incipientes. Hoy por hoy tenés acceso a trabajar en empresas con las que competís en tecnología, en donde como te quieras desarrollar, que eso antes el talento acá en Uruguay lo tenía que ir a buscar afuera. Hoy por hoy lo puede encontrar en Uruguay. Y creo que la otra parte importante es que tenemos ese acceso al talento regional, que Uruguay sí es atractivo para la región. Países como Argentina, Venezuela, que encuentran
esas personas encuentran una estabilidad y una calidad de vida que no lo encuentran en su país. Entonces sí tenemos que ser muy inteligentes a la hora de, bueno, cómo armamos ese paquete de beneficios, cómo les ofrecemos, pero realmente hay cierto talento regional que le gusta vivir en Uruguay, que entiende que, bueno, que eso es importante, la calidad de vida, la seguridad, dónde van a estudiar mis hijos, y que hoy por hoy Uruguay es un país conectado también. No, capaz que no todo lo que quisiéramos, pero podés trabajar para grandes empresas también desde Uruguay. ¿Es común experiencias como la de Kiara respecto a uruguayos que vuelven repatriados, digamos, en este contexto? Porque ponemos el foco en los extranjeros, ¿no? Pero porque quizás, bueno, es más novedoso como fenómeno, pero también se da el otro, ¿no? El de uruguayos trabajando desde hace años capaz en el sector TIC o en otro rubro, que decidan volver en estas circunstancias. Bueno, en mi caso personal también, yo viví en Estados Unidos y también decidí volverme porque creo que el uruguayo es muy de quedarse acá, de formar su familia. Hay uruguayos que están en el exterior, pero en mi caso personal también. Y si voy en la empresa, muchos de los que se van vuelven también. Tenemos varios ejemplos así. O sea, sí vamos a tener la experiencia en el exterior y eso nos da diversidad, pluralidad y vivir otras cosas, pero volvemos. Comparto. No es mi experiencia personal porque me quedaba muy lejos del estadio, pero es así. Primero, romper la barrera de que el uruguayo vea la relocalización ya es un problema, ¿no? No sé si es un problema, pero sí es un hecho que tenemos que gestionar a las empresas multinacionales que pueden ofrecer posibilidades de crecimiento en otros destinos. El uruguayo te cuesta dejar y después hay muchos que quieren volver. Después, claro, entrando en experiencias personales o específicas, uno ve de todo, ¿no? Hay gente que ha hecho carreras brillantes y no ha vuelto más. Como pasa quizá también con extranjeros que se reubican aquí. Pero sin lugar a dudas reafirmo que somos un lugar atractivo y lo que tenemos que tener es, como todos los destinos, a veces vemos los problemas que hay y hay problemas en todos lados. Tenemos que apalancarnos de las cosas buenas que tenemos y creo que un gran obstáculo que tenemos, y lo hablábamos en la previa con ella, es que se conozca Uruguay. Nosotros, siendo uruguayos y teniendo Maracaná y el fútbol, ahí pensamos que nos conoce todo el mundo y la verdad es que no. Sí. No nos conoce. ¿Cómo cambió igual ahora, no? Con Suárez y demás. Hablar, pero nos siguen conociendo por el fútbol ese nos ayudó aspecto, mucho, ¿no? Que nos conozcan como un destino para este tipo de emprendimientos, de empresas. Eso también atrae, es el huevo y la gallina, que haya empresas, que haya posibilidades de trabajo, atrae a los profesionales. Que haya profesionales hace que la inversión de las empresas a largo plazo sea más grande, ¿no? Y que nos conozcan sigue siendo, creo que el obstáculo número uno. Que sepan en qué continente estamos a veces. Si en América Central, en América del Sur, en la ex Unión Soviética, uno se encuentra con un montón de cosas que nos diferencian entre Uruguay y Paraguay. Parece que no, pero sigue siendo un obstáculo a la hora de los mercados globales, ¿no? Uruguay es muy pequeño y eso en escala nos juega a nivel de comunicación y de posicionamiento país. Se debe seguir trabajando en eso. Igual que una vez saltado ese problema, una cosa que nos enfrentamos continuamente es ¿y cuántos son? 3,5 millones. ¿Pero cuánta gente se recibe en tecnología? ¿Y de dónde contratan? Pero, o sea, la escalabilidad es algo terrible, porque en realidad nos pasa que los clientes, como yo decía, se enamoran del trabajo que terminamos haciendo de acá. Bueno, les pasará a ustedes en las internas de la empresa, pero quieren más. Bueno, ok, hagamos un proyecto con 200 personas. No tengo 200 personas ahora. Es esa necesidad de poder escalar con mucho más velocidad, y tal vez en comparación con otros lugares, la verdad que les encanta el trabajo que hacemos acá y bueno, somos pocos. ¿Cómo poder crecer más rápido? Les iba a plantear, a ver, ya con esto que vimos, ¿no? De la competencia también que hay, porque imagino que tampoco somos el único país ahí que sale a venderse para captar talentos, claramente. Este paso que tuvimos ahora, ¿no? Con el Parlamento aprobando esta ley por unanimidad que otorga beneficios fiscales a quienes deseen instalarse en nuestro país para trabajar concretamente en el sector TIC. Recordemos que la ley fue presentada por el Poder Ejecutivo.
era una demanda de Cuti desde hace tiempo. ¿Qué cambia ahora? ¿Cuánto mejor nos deja en materia de competitividad? Estamos hablando de distintos beneficios fiscales, ¿no? Ahora después podemos entrar en detalles, pero a grandes rasgos. Cambia la competitividad inicial y de mediano plazo, ¿no? Por el propio plazo que maneja la ley, baja los costos empresa y aumenta el poder adquisitivo del que viene, ¿no? Creo que la pregunta que se puede hacer alguien que esté por fuera es, bueno, ¿por qué dar estos beneficios para captar a este inmigrante y bueno, que son beneficios que de repente no tenemos los uruguayos? Y creo que es el convencimiento profundo de que esto redunda en beneficios para todos. Redunda en la capacidad de las empresas de escalar, en captar este conocimiento que luego quedan uruguayos, redundan un montón de externalidades positivas. Redunda la capacidad de consumo que tengan estas personas en Uruguay, en muchas cosas. La economía del país. Exactamente. Es la convicción de que es algo que en el neto va a aportar a toda la sociedad. Al inmigrante, sin dudas, le aporta, porque además, pensemos que un inmigrante quizá viene para probar, no tiene claro vivir, o tiene claro que se quiere ir y luego empieza a manejar la idea de quedarse una vez que le gusta el Uruguay. Entonces, por ejemplo, la posibilidad de elegir o no el aportar a la seguridad social en Uruguay. Bueno, ese es uno de los aspectos, ¿no? Es un hecho relevante, ¿no? Sí. ¿Dónde me voy a jubilar? Y capaz que no lo sabe. Y se lo podemos. Esta ley nos da la posibilidad de que la persona lo evalúe. Evalúe el Uruguay durante un tiempo como un lugar donde vivir, invertir a largo plazo, que de alguna manera el retiro es una inversión de largo plazo, ¿no? Y bueno, creo que trae beneficios que están muy buenos y que mejoran esa competitividad de corto y mediano plazo para captar estos talentos. Voy a citar brevemente los beneficios, ¿no? Es para nacionales o extranjeros con el propósito de capacitar talentos locales y profesionalizar el sector. Está destinado a técnicos y profesionales de las TIC que se trasladen directamente a Uruguay en virtud de un contrato de trabajo en relación de dependencia con una empresa que tenga actividad en Uruguay. Quienes quedan comprendidos por el nuevo régimen van a tener la opción de tributar el impuesto a las rentas de los no residentes sobre su salario. Esto implica que tributarán a una tasa del 12% por sus rentas derivadas de su relación laboral en lugar del IRPF, ¿no? A tasas progresivas, recordemos que va entre 0 y 36%. A su vez, pueden optar, lo que decía Carlos, no realizar aportes a la seguridad social en Uruguay y lo que sí tienen que cumplir con 3 condiciones: no haber verificado la residencia fiscal en Uruguay en los últimos 5 ejercicios fiscales, desarrollar la actividad a tiempo completo en el territorio nacional y obtener el total de las rentas de trabajo en el territorio nacional exclusivamente en relación de dependencia por la prestación de servicios vinculados al software o servicios conexos, ¿no? ¿Algo más para agregar de este mojón, de lo que significó esta ley? No, un punto que para mí vale la pena tal vez agregar es que esto es personal que viene a captar un negocio que si no, no estaría acá. Si no, el Uruguay lo perdería. Perdería ese derrame de dinero en el mercado, perdería esa posibilidad de hacerlo de acá y ese negocio se iría a otro país. O sea, eso es lo importante de mencionar. No es que este beneficio fiscal, si no, iría a un uruguayo que sí lo haría y tendría todos sus impuestos. En realidad no tenemos esa capacidad. Hoy en día estamos en un déficit de mano de obra capacitada y vamos a seguir capacitando personas. Lo que esto nos permite es capturar el negocio y que el negocio no se pierda. Entonces creo que apostamos a eso, a poder seguir creciendo a la escala que precisamos y a la velocidad que se precisa. Es un punto importante ese que menciona Natalia, porque claro, aparecen enseguida los mensajes de lo que decía Carlos: ¿por qué tenemos que dar estos beneficios para extranjeros cuando acá tenemos también mano de obra que capaz, capacitándola a mediano plazo, se podría de alguna forma insertar en el mercado, ¿no? Siempre que hay una renuncia fiscal para propiciar una determinada actividad, aparecen las voces que se quejan y piensan que esa actividad igual se desarrollaría si no hay un incentivo fiscal, y eso es una falacia, ¿no? Es decir, cuando se da un incentivo para propiciar una actividad es porque esa actividad de otra forma no se haría. Y en definitiva hay un beneficio para el país, ¿no? Hay que verlo en forma global, no en forma localizada. En relación al comparativo a nivel del mundo, o por lo menos de los países donde
a donde se está mirando cuando se da la situación inversa, ¿no? Uruguayos que miran hacia afuera. ¿Es común este tipo de beneficios que se están otorgando, como en este caso? No sé, ¿Cómo si quedamos común, de competitivos? no sé si común, pero en el mundo muchos países cuando precisan profesionales los atraen. De hecho, como dijimos al principio, Uruguay ha vivido exportando talentos durante décadas a todas partes del mundo, ¿no? En una época terminábamos la facultad y nos preguntábamos a dónde te vas a ir, ¿no? Y ese era un poco el objetivo y mucha gente se fue. Como dice Natacha, la situación cambió radicalmente, ¿no? El Uruguay de hace 30 años no es el Uruguay de hoy. Creo que esta ley sí pone de manifiesto un cambio de enfoque, que es la tecnología posibilita que el mercado de trabajo sea global. No importa lo que hagan los gobiernos, no importa, siempre la tecnología va adelante de la legislación, ¿no? Entonces, lo que esta ley pone de manifiesto es que hoy la competencia global es por personas y no por empresas, y que las empresas van a seguir a las personas, y antes era al revés, ¿no? Las empresas elegían un lugar por distintas condicionantes, obviamente la disponibilidad de mano de obra era una, y eso servía como atractivo. Hoy, como la tecnología permite trabajar en un mercado global, los países competimos por los talentos y por las personas. Creo que en redes sociales algunos de nosotros hemos visto franquicias de visas para Canadá, Australia, Nueva Zelanda, ahora en Alemania también. Cada uno con sus distintos instrumentos. Yo no conozco en profundidad los instrumentos que cada país da, pero claramente competimos por la migración calificada. Y sin lugar a dudas, en el centro de esa migración calificada están las TICs. Y la falta de personas capacitadas en TICs es una realidad mundial, no es solo de Uruguay. Por eso no tenemos que solo pensar que es una desventaja rara o extraña, no. Tenemos distintas competencias, distintas capacidades, distinta escala, innegablemente, pero el déficit de personas capacitadas en esta industria es global y la competencia es global. Y como decía Natacha, no son puestos de trabajo que nos roban, hablando en castellano antiguo. Son puestos de trabajo que no existirían, no se formarían y no generarían todas las externalidades positivas si no creamos instrumentos, puede ser uno, para facilitar eso. No, sin duda, yo creo que ese es un poco hay determinados tipos de proyectos que no los podés hacer al 100% en Uruguay con la mano de obra que tenés en Uruguay. Y sí los vamos a capacitar y sí hay que apuntar a que eso exista, pero hoy por hoy no existe. Entonces te perdés de negocios, te perdés de empresas que instalen o determinadas áreas de la empresa en Uruguay porque no hay quien lo haga. Entonces esto me parece que es genial, el poder abrirnos a decir, bueno, ayudemos al Uruguay a traer cosas a Uruguay que de otra manera no las podríamos hacer. Es este círculo, ¿no? Virtuoso de que, bueno, las empresas correctas están en Uruguay porque la gente que se puede acceder desde Uruguay o desde la región, y ahí levanta todo, sube todo. Creo que el foco tiene que estar por ahí, en el foco de crecimiento y de mejora continua del Uruguay. El Uruguay, salirse a vender como polo de innovación que tiene talento local y que también tiene acceso al talento regional, que es fundamental para que podamos seguir creciendo, que con los 3,5 millones claramente no alcanza. Creo que en TIC tenemos un déficit de más de 3.000 puestos de trabajo actualmente. O sea, no le estamos quitando el trabajo a nadie local, sino que es bueno, accedamos a cosas que de otra manera no podemos acceder. Hacemos una pausa y enseguida hablamos de qué falta, ¿no? ¿Qué falta en esto de ser atractivos en materia de país para atraer talentos? Volvemos con eso en esta edición de La Mesa TIC. La Mesa TIC es una presentación de INCO para su producto Atlassian Gira Software, con el auspicio de Bantotal, Quanam, Netgate, Sigfe, Elegí Bien, Elegí Sigfe y Quantic Group. Más de 40 años al frente de la tecnología. A mediados de agosto, el Parlamento aprobó por unanimidad una ley que otorga beneficios fiscales a quienes deseen instalarse en Uruguay para trabajar en el sector de las TIC.
¿Qué importancia tiene la migración calificada en este rubro? ¿Por qué es importante para el país? De eso es que estamos conversando en esta edición de la Mesa TIC. Veíamos ya estos beneficios, los beneficios que se establecen con esta normativa. Ahora les pregunto, por un lado, ¿están bien promocionados como tal? ¿Falta hacer en esta materia? Y también, ¿qué más se puede hacer? Pensemos desde el Estado, ¿no? Y de las empresas, quizás también, para facilitar la llegada de extranjeros o uruguayos que estén radicados en el exterior y que estén pensando o que puedan volver. Por ejemplo, no sé, a ver, Uruguay 21, ¿puede hacer una captación de talentos en el mundo? Así, de recursos ávidos de inmigrar y que puedan mirar para acá. A ver, creo que ideas. Que sin duda me parece que Uruguay tiene que empezar, y creo que ya lo está arrancando a hacer, Uruguay 21, y poner el foco en el talento, en la captación de talento, y ahí te llegan después, ¿no?, las empresas que vienen porque saben que hay gente. Hay varias iniciativas de mostrar Uruguay. Creo que el marketing de Uruguay es clave. Hay que ponerle foco a eso. Desde el lado de nosotros, líderes de empresas, podemos ayudar, pero tiene que haber algo fuerte del gobierno de empezar a mostrar cada vez más lo que se puede hacer desde Uruguay, que es Uruguay que es bueno para vivir, que la calidad de vida, que las empresas que tenemos para trabajar. Es como que eso hay que mostrarlo de una manera muy inteligente hacia afuera, para que la gente se entusiasme y venga. Yo apostaría todas mis fichas a ir por ese lado. Es fundamental. Sí. Yo creo que los uruguayos tenemos un déficit de comunicación. No comunicamos adecuadamente lo que es el país y no comunicamos adecuadamente lo que se puede hacer desde aquí. Creo que ahí tenemos un gran déficit y una gran dificultad, que si pudiéramos vencerla, los resultados serían muy diferentes en varias áreas, ¿no? Sí. O sea, hoy estamos en este tema, pero si pensamos, por ejemplo, en europeos que se retiran con un altísimo poder adquisitivo, que están incómodos en Europa por varias razones, y que podrían tener acá un paraíso y no lo saben y nadie se los dice, ¿no? Me fui de tema, pero hay mucha cosa que se podría hacer y que no se está haciendo. Es interesante lo que contaban esto en la tanda a propósito de los desafíos que tienen para comunicar, por ejemplo, entre otras cosas, a las empresas suyas, ¿no?, a las multinacionales, contarles más de las características de Uruguay, ¿no? Cómo a veces puede incidir una noticia negativa que sale por ahí, como lo que tuvimos con la crisis del agua, que claro, genera muchas más preguntas para quien está en el exterior porque no tiene idea cómo es la situación normal, ¿no? Pero a ver ustedes, Carlos y Natacha. Creo que lo primero es convencernos nosotros de que tenemos un país que es una gran oportunidad, ¿no? A veces los detractores somos nosotros mismos y que siempre vemos el campo del vecino más verde, ¿no? Sin duda se necesita un esfuerzo comunicacional grande, pero sobre todo ser conscientes de ese tema de escala, es decir, quizá no dar por asumido que se nos conoce, no dar por asumido un montón de cosas y pelear esa batalla de trincheras de dar a conocer el Uruguay y sus capacidades. Sin duda, eso es fundamental. Creo que lo mejor que tenemos, que fue lo que decía Natacha, es que cuando nos conocen, nos quieren y nos aman. La cultura de trabajo uruguaya, en la industria de las TICs, pero yo creo que aún más amplio. De hecho, en BAF brindamos un montón de servicios y nuestros clientes, quienes reciben nuestros servicios, están muy, muy satisfechos con los servicios que se brindan de Uruguay y quieren más. Y ese es el principal promotor, ¿no? En el momento de la verdad, con nuestros clientes, responder. Y bueno, toda otra serie de cosas que hemos hablado, sin lugar a dudas, posicionarlas, pero no perder eso, no perder nuestra capacidad de generar servicios de calidad que enamoren a nuestros clientes, ¿no? Yo creo que siempre cuando contamos a los clientes de temas de conectividad, temas de energías renovables, temas de ni que hablar la estabilidad del país, y cuando entramos en detalles de cómo funciona Uruguay, no deja de sorprenderlos. O sea, no deja de sorprender a cualquier europeo o americano que viene a visitarnos. Ah, ¿en serio? Y creo que hoy en día tal vez se está haciendo muchísimo. No falta, no quiero decir que falte, podríamos seguir promocionándolo por ese lado y promocionar la digitalización.
creo que el Uruguay siempre ha sido muy Uruguay natural, yo siempre hago esa broma, y empezar a promocionar más el Uruguay digital que hoy en día tenemos, de cómo trabajamos con la digitalización desde los primeros inicios y cómo estamos queriendo tender a eso desde la cultura. Cómo tenemos agencias como Uruguay 21 que nos ayudan, desde las políticas migratorias hasta las posinversiones. Eso en otros países no existe. A nosotros nos pasa que el conocimiento que tenemos de nuestras filiales en otros países, cómo nos ayudan yendo a la migración en sí, en el soporte que nos dan, en las facilidades que nos dan para la migración, comparado con nuestros vecinos o con otros países del mundo, no está. Entonces, esas facilidades y las políticas que tenemos, hay que promocionarlas, y hay que promocionarlas como país. Nosotros tenemos la ventaja que, como tenemos lugares en América Latina, podemos hacer ferias de empleo. ¿Cómo podemos hacer más ferias de empleo para promocionarnos como país y atraer talento a que venga a trabajar en el Uruguay como lugar para establecerse? Ahora con esto va a ser mucho más sencillo el tema de cálculos y demás, pero digo, estamos conocidos en Latinoamérica como un país caro. Bueno, ¿cómo revertir eso? Un rebranding. Sí. Pero evidentemente Uruguay da oportunidades, ¿no? Yo recuerdo cuando recibimos a la delegación de BASF cuando vino a evaluar el edificio World Trade Center 4 para ver si se instalaban o no. En ese momento el proyecto era deslocalizar un departamento de la compañía que estaba en Norteamérica para atender las Américas desde Uruguay, con un staff de 300 profesionales. Y hoy tú decís que son 1.100. Y ya es un hub, no es un departamento. Entonces, todo eso fue un crecimiento que se dio en el país. Y bueno, Chiara también está liderando una empresa que hace poco tiempo eran 30 y hoy son más de 100. Y bueno, ni que hablar, Natalia, hay oportunidades y hay que generar las condiciones para que se sigan dando y para que esas empresas puedan seguir evolucionando y las que vengan también, ¿no? Ernesto Kimmelman, Chiara Toscani, Carlos Fournier, Natalia Micuri, gracias, gracias a los 4, un placer recibirlos, y bueno, dentro de un tiempo capaz que podemos hacer una evaluación a ver cómo sigue este tema, ya con la ley incluso ya más centrada en la cancha, ¿no? Con ya los beneficios empezando a jugar, a ver de qué manera mueve o no la aguja y por dónde hay que seguir. Gracias, Gracias. Muchas gracias a ti. por recibirnos. Gracias.